Miércoles tenemos a nuestros abogados de confianza hablando de temas cotidianos. Hoy nos visita el doctor José Cambiasio, algo así puede ser, Sambiasio, ahí está, Sambiasio, que lo quería leer para no meter la pata. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Clarisa, ¿cómo te va? Sí, siempre tengo problema con el tema del apellido, medio complicado es. Bueno, vengo acá para abordar un poquito más el tema de lo que estuvo hablando la semana pasada, antepasada, el doctor Nis, que él habló del tema del divorcio. Y bueno, yo voy a hablar un poco del tema que es más conflictivo durante lo que es el divorcio, que es el tema de los bienes en el matrimonio. Tenemos, bueno, el régimen patrimonial de comunidad de bienes y el de separación de bienes. Esto viene desde el 2015, de la reforma del 2015, que, bueno, antes del 2015, de esta reforma, solamente existía el régimen de comunidad de bienes. O sea, todos los bienes que se adquirían durante el matrimonio eran bienes bienes de una comunidad de bienes, perdón, que eran bienes gananciales y no había la posibilidad que hay hoy en día de la separación de bienes. Bueno, dentro de lo que son los bienes gananciales, tenemos todos los bienes que entran desde el día que las personas se casan. Por más que uno de los cónyuges trabaje horas extras y pueda comprarse un vehículo y que haga un esfuerzo, que ahorre durante 5 o 6 años, ese auto igual ingresa en el régimen de comunidad de bienes y bueno, queda como bienes gananciales. 50 y 50. 50 y 50. Y esta es la pelea que viene a la hora del divorcio, a ver cómo se dividen los bienes. No, pero yo me lo compré, yo trabajé horas extra para comprarme este vehículo. Bueno, no importa. Lamentablemente entra dentro de lo que es el régimen de comunidad de bien y se divide 50 y 50. A partir de la reforma del Código en el 2015 se implementó el régimen de bienes propios, de la separación de bienes se llama. En este caso, cada cónyuge tiene plena disposición de lo que es los bienes. Ellos se pueden comprar, disponer del dinero de la manera que quieran. No hay ningún tipo de impedimento de que uno pueda comprar y a la hora de la separación, obviamente cada uno lleva lo suyo, lo que se compró. Ahora bien, tenemos que distinguir entre lo que son los bienes propios y los bienes gananciales. Los bienes propios uno siempre tiene antes de casarse sus cosas. Por lo general siempre tiene su autito, su moto, su bici. Bueno, todo eso conforma como bien propio. Eso no ingresa al patrimonio o a la comunidad de bienes en la sociedad conyugal que se dice que es el matrimonio. ¿Qué pasa en caso de que al momento de casarse uno recibe una herencia? La herencia entra también como un bien propio. Pero ¿qué pasa? Si la herencia, por ejemplo, uno hereda un campo de 10 hectáreas con plantación de naranja. La plantación de naranja en algún momento se tiene que vender esos frutos y eso sí entra como un régimen de comunidad de bien y entra como bienes gananciales. No así el terreno en sí, sino las ganancias o frutos de ese terreno. A partir del casamiento. A partir del casamiento en adelante. O si la herencia viene de antes del casamiento como bien propio, los frutos de esa herencia también entra como bienes gananciales. Eso es muy importante también porque por ahí uno siempre dice, no, ese campo lo heredé de mi abuelo, es mío, no puede entrar, no puede entrar. Lamentablemente sí entra y ahí es el momento de la hora de los conflictos. Como había comentado el doctor Nis en su momento, que a la hora de pedir el divorcio uno siempre tiene que acompañar un proyecto de cómo quiere hacer la división de los bienes. Por lo general el marido presenta una, la mujer presenta otra y bueno, y ahí empieza el conflicto. Dentro de eso tiene que estar bien diagramado o bien analizado cuáles son los bienes propios y gananciales para que obviamente no se dilate la cuestión. No se dilate la cuestión. ¿Cuando no hay acuerdo? Cuando no hay acuerdo, bueno, el juzgado se interviene, se aporta todo lo que es la masa de bienes en el expediente y bueno, el juzgado tiene que hacer la separación. En caso de que uno se quiera quedar con la casa porque bueno, tiene su negocio o se queda con los chicos, por ahí por lo general hacen un poco de compensación económica a la otra parte, o si hay una casa quinta que una persona por ahí quiere más que la otra, no, yo me quiero quedar con la casa quinta, quédate con los 2 autos, bueno, pero la casa quinta vale mucho más que los 2 autos, entonces hay que hacer una compensación económica en ese aspecto. Otra cosa que dentro de lo que es el matrimonio también pasa a ser bienes propios son las actividades, o cuando uno hace un libro, la propiedad intelectual, por ejemplo, la propiedad artística, todo eso también pasa a ser como bienes propios dentro de lo que es el matrimonio. Eso hay que dejar claro también. ¿Cómo se opta hoy en día o en qué momento se opta hoy en día sobre un régimen de comunidad de bienes o un régimen de separación de bienes?
antes de casarse, en el registro civil, se tiene que presentar un contrato en el cual quedan asentadas las partes que dicen, bueno, sí queremos un régimen de separación de bienes. Ay, qué feo eso. Sí, es feo, pero cada vez pasa más. Es como que uno ya está planeando que puede llegar a pasar del tema. Totalmente, pero cada uno hoy en día con la independencia de la mujer y bueno, para evitar muchos problemas futuros también, cada vez pasa más de seguido de que cada vez más común. Exactamente, que el régimen de separación de bienes sea más común, porque bueno, ahí cada uno dispone de sus bienes como quiere. Queda feo, como vos dijiste, que pensando en un futuro divorcio, pero cada vez se da mucho más hoy en día. Y bueno, y esto se puede cambiar. Esto no es que una vez que se pone el contrato en el registro ya queda sentado para siempre, no. Una vez por año las partes pueden agarrar y pueden decidir cambiar o no, si quieren seguir con el régimen de separación de bienes o régimen de comunidad de bienes. Eso puede llegar a suceder por ahí cuando hay presión de la familia, ¿no? También, por ejemplo, cuando hay una familia muy adinerada y la otra parte no tanto. Claro, y piensan que es por interés del casamiento, por lo general se hace eso, bueno, pero tienen un año para pensarlo y para cambiar al final de ese año para empezar nuevamente. Ahora bien, ¿qué pasa si se compra un bien y a la hora de la división o de la separación no se sabe distinguir, no hay factura, ¿no? Que compré yo, que compraste vos, si existe régimen de separación de bienes, estoy hablando, bueno, eso queda como un bien en común. Eso queda como un bien en común y ahí sí se tiene que dividir en 50 y 50 los bienes. También en el caso del régimen de la vivienda, si hay una sola vivienda y es vivienda familiar, bueno, ese ya es otro régimen aparte. ¿Cómo se hace? Y queda, por lo general siempre queda cuando hay chicos, queda para los chicos, o sea, queda donde viven los hijos, queda a domicilio de los chicos y eso sí es una vivienda única y bueno, no existe la separación. Quedan con los más vulnerables que son los hijos dentro de lo que es el matrimonio. ¿Cuál es el proceso y el tiempo que lleva aproximadamente el tema de la separación de bienes? Depende si hay acuerdo o no. Todo depende del acuerdo de las partes. Si hay acuerdo de las partes es un trámite que puede llegar a demorar 3 meses o 4, que es por lo general lo que está demorando el juzgado, cuando hay acuerdo. Si no hay acuerdo puede demorar años, divorcios que llevan años, porque bueno, depende también de la cantidad de bienes. Cuando hay pocos bienes nunca se pelean, cuando hay muchos bienes es el problema. Claro, ahí es cuando empiezan las disputas de no, que esto es para mí, que yo quiero esta parte, que no, que sí, pero no, pero si vos te quedas con esta parte, ¿por qué te quedas con esto otro también? Ahí también en ese acuerdo está el tema de los arreglos económicos en cuanto a los chicos, el régimen de visita y todo eso, tiene que entrar todo en eso. Claro, eso es en el divorcio, una vez que se presenta el convenio en el divorcio. El convenio, sí. El convenio en el divorcio, sí, ahí uno dice, bueno, los chicos, el régimen de visita de los chicos, yo me encargo de los chicos los fines de semana, o días de semana, o fin de semana sí, fin de semana no, cumpleaños, fiestas, todo tiene que quedar diagramado. Claro, en caso de que haya una relación conflictiva entre los padres, porque por lo general hacen un régimen de visita amplio y bueno, si los padres, si bien se separaron, no funcionó esa relación, siguen siendo familia. Siguen siendo familia, hay mucha gente que lo acepta y que sabe entender eso también, porque los chicos sufren un montón en este aspecto. Y entonces como que lo toman un poco más naturalizada la cosa y comparten fiesta con por más separados que estén, comparten fiesta. No, deja que yo me encargo de los chicos ahora, no es tan peleado. ¿Y el acuerdo económico? Que generalmente... Y el acuerdo económico también, eso va todo por escrito. Se hace una lista de todos los bienes que hay y se tiene que dividir mitad y mitad. Y con respecto a la cuota alimentaria para los chicos... Eso me refería. Con la cuota alimentaria de los chicos, es responsabilidad tanto, en este es a favor de los hombres, ¿no? Es tanto responsabilidad de la madre y el padre, porque cuando se suele escuchar, cuando hay una separación, hay conflicto, hay enojo, como que la mujer pretende que el hombre siga manteniendo el estilo de vida de ella y no, la responsabilidad es solo de los chicos. ¿Qué pasa? La ley también es muy ambigua en este aspecto. También la ley dice que durante, por lo menos en caso de que la mujer solamente se dedicó siempre a la familia, tiene que ayudar, o sea, va a ir de la mano la compensación económica de lo que le corresponde por alimento a los chicos, y también puede ser que le corresponda alimento a la mujer durante un año o dos para que se acomode en su situación, porque si toda la vida la mujer fue ama de casa y frenó sus planes de vida, por ejemplo, estudiar una carrera para criar a la familia, eso también tiene como la ley justifica eso y dice, bueno, acá ella dejó de lado sus sueños
y bueno, Sí. le corresponde 2 años para que se acomode una 2 compensación. años, Sí, no de por vida. hasta 2 años, hasta 2 años se puede hacer la compensación económica. Y bueno, y así... Y después el hombre tiene la responsabilidad de que los chicos mantengan su estilo de vida, ¿no? En lo posible. Por lo general es 50 y 50. También la madre tiene que aportar, si bien ella los cría, pero también tiene que aportar, porque entre los dos tiene que ser así. Pero obviamente no es lo mismo estando en la misma casa, y con respecto también, todo tiene que ver, depende del salario del padre, porque depende de la cantidad de hijos que tiene, la cantidad del salario que se le pueda llegar a afectar. Entonces, si tiene un solo hijo, el máximo es hasta un 25 o un 30%, depende si el chico tiene todas las condiciones normales, si no tiene ningún problema de salud, todas esas cosas influye también, ¿viste? Así que depende de la cantidad de chicos que haya en la casa. Todo depende. Sí, todo depende de la situación, todo depende de la situación. ¿Y el arreglo siempre es a través del juez o puede haber un arreglo? Sí, puede existir un acuerdo entre partes sin llegar a... O sea, se pide el divorcio, después se hace un acuerdo entre las partes, pero sí o sí ese acuerdo se tiene que homologar por el juez. El juez tiene que ver si hay chicos en el medio, entra también la asesoría de menores para cuidar o velar sobre los derechos de los niños. No solamente los padres pueden, sino disponer de todo, porque puede haber también unos bienes que por herencia le pueden llegar a quedar a los chicos también, entonces tienen que velar eso también los asesores de menores, y entonces sí, si se dice que está todo ok, el juez homologa el acuerdo. Con respecto a la cuota alimentaria, hay muchas familias que, por ejemplo, no se casan y tienen un hijo en común, pero se separan. Entonces, por lo general, a veces el padre dice, bueno, yo te voy a pasar tanto dinero por mes, yo cobro 100.000, te voy a pasar 30.000, el 30% de mi sueldo yo te paso. Hay muchas veces que no alcanza o después empiezan las peleas y ese acuerdo decae, y ahí sí, hay que presentarlo vía judicial nuevamente, y ahí el juzgado decide si sigue con ese porcentaje, si baja, si disminuye ese porcentaje, si aumenta ese porcentaje también. En cuestiones en el que el padre, por ejemplo, no tiene un ingreso económico constante o que no está en blanco, se rige por el salario mínimo vital y móvil. En base a ese es un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Y hoy en día el salario mínimo vital y móvil creo que está a partir de 85.000 pesos, creo que quedó ahora en este mes. ¿Y qué pasa si el padre no cumple? Y si el padre no cumple, se lo intima primero reiterada, tiene 2 o 3 veces que se lo intima, y después se lo puede agregar en el régimen de deudores alimentarios que tiene la provincia, que es un lugar donde se anota a todas las personas que no pagan alimentos, y bueno, eso le perjudica después para sacar, por ejemplo, la licencia de conducir, una vez que sale. Se ve afectado en otras cosas. Claro, se ve afectado en otras cosas. En caso de que quede en blanco, automáticamente el patrón se va a dar cuenta que él tiene una deuda alimentaria, y bueno, va a entrar el embargo también ahí alimenticio. Ahí es débito automático. Exactamente, ya entra directamente el embargo. Buenísimo. Bueno, más que claro, José, la verdad que muchas gracias por todas estas dudas que siempre son las frecuentes, ¿no? que tiene la gente. Ojalá que no se separen nunca. No, ojalá que no, ojalá que no. Pero bueno, y si llegan a la separación, que sea... Hay que nos llamen. Hay que nos llamen. ¿A dónde hay que llamar? 3794-345209 es mi número de teléfono, ahí me pueden llamar por teléfono. Si no, se pueden comunicar también por el Instagram de redes sociales del Estudio Jurídico. El Estudio Jurídico Argo, Estudio Jurídico Pericial, perdón, Argo, Estudio Jurídico Pericial. Y si no, bueno, con el Instagram del doctor Nis también, que estamos en contacto, nosotros trabajamos en equipo con él, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. ¿La pasó bien? Sí, bárbaro. Muchas gracias. Entonces, una vez por semana nos visitan distintos integrantes del estudio, y bueno, hablamos de estos temas frecuentes. Si por ahí surge algún tema que la gente quiere saber, lo puede hacer sus consultas a través del Instagram, y bueno, acá van a evacuar todas las dudas. Exactamente. Muchas gracias, doctor.